Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, instructor. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? Buenas tardes, instructor. ¿Todo muy bien? Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de Excel. El día de hoy vamos a continuar con parte de lo que vimos el día de ayer, el día lunes. Dame un segundo, ya les comparto allá. ¿Me confirman cuando están viendo mi Excel? Ya, profe. Listo. Bueno, el día de ayer veíamos el tema aquí de cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir. Aplicábamos eso aquí a un problemita, ¿cierto? Que teníamos un sueldo base, teníamos unos días trabajados y necesitábamos calcular un total a pagar. ¿Listo? Entonces, realizamos ese cálculo correspondiente y listo. Ahí ya nos dimos cuenta que en una celda podemos aplicar varias operaciones o podemos hacer varias operaciones dentro de una misma celda. Yo les recomendaba que las hicieran en paréntesis, pues, para darle orden a las fórmulas. Bueno, hoy vamos a continuar, por ejemplo, resulta que aquí voy a aplicarle un descuento a estos valores que está acá. Y el descuento va a ser del 2,5%, o sea, la celda que tengo acá, la celda I14, ¿cierto? Para yo sacar un porcentaje, ¿qué operación debo hacer? Multiplicar por el porcentaje y luego dividir entre 100. ¿Cómo? Multiplicar por el porcentaje y luego Multiplicar, profe. dividir entre 100. Puedo multiplicar por el porcentaje directamente, ¿cierto? Bueno, les voy a explicar de dos maneras, ya que hay una versión de Excel, creo que es la 2010, si no estoy mal, creo que es la que no permite multiplicar directamente por el porcentaje. Por ejemplo, vean, ¿cómo saco yo? Voy a calcular aquí en esta celda gris el 2,5% de 1.250.000, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces yo le doy igual esto que está acá por el 2,5%, ¿cierto? El 2,5% está acá. Le doy Enter y ahí me lo reconoce, ¿sí o no? Esa sería una manera de hacerlo. La otra manera sería, yo voy a borrar acá, hacerlo o poner el 2,5% manual. ¿Cómo sería? Igual a esto que está acá por el 2,5%, ¿sí? Es lo mismo que si yo fuera y tomara esta celda. Y le doy Enter y ahí me da el resultado. Pero hay unas versiones de Excel que cuando yo pongo 2,5% me va a arrojar un error y no me deja hacer esa operación. Cuando eso pase, yo podría pasar el porcentaje a decimal. ¿Cuánto sería 2,5% en decimal? Muchachos, ¿se fueron a comer onces? La verdad no sé, instructor. 0,25. ¿Cómo? 0,25. No. 0,25. 0,025, muy bien, ¿cierto? 0,25 es el 25%. En ese caso estoy necesitando el 2,5. Es fácil, yo puedo hacer un cálculo de 2,5 dividido en 100, ¿cierto? Es como si yo tomara esto y lo dividiera en 100, ¿sí? 2,5 dividido en 100.
Es lo mismo, esto es lo mismo que si yo tuviera 0,025. ¿Listo? Y le doy Enter y ahí está. De cualquier manera me debe dar el mismo resultado, ¿sí o no? Bueno, voy a hacer otra modificación. Digamos, bueno, vamos a hacerlo acá igual a esto por lo que está acá, ¿cierto? Por esta celda. Le doy Enter y ahí está. Lo mismo aquí con esta otra celda, ¿verdad? Yo podría igual, para sacar porcentajes, una multiplicación por lo que está acá. Listo. Yo podría hacer esto uno por uno, ¿cierto? Uno por uno. Lo podría hacer este igual a este por este y este por este por este. Pero bueno, la verdad no sería óptimo realizarlo. ¿Listo? Dame un segundo. Bueno, entonces le estaba comentando que podríamos hacer esto acá, ¿verdad? Este por este, bueno, uno por uno. Pero no sería óptimo, ¿no? Pues la idea de Excel es como ahorrar cierto trabajo o agilizarlo más bien, ¿no? Más que ahorrar es agilizar. Entonces hay una opción o hay, sí, una herramienta que uno la escucha mucho que es arrastrar, ¿cierto? A uno le dicen arrastre la fórmula. Y uno dice, ¿pero qué será arrastrar? Bueno, básicamente resulta que, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo voy a sumar acá todo eso. Entonces, vea, me paro aquí en suma, donde dice suma, y aquí en este cuadrito verde, que está acá chiquitico, me paro y con clic sostenido bajo, y observen el cómo me arrastró lo que estaba ahí, ¿cierto? Miren, ahora todo dice suma. Digamos que voy a sumar todos estos números, los voy a sumar. Entonces yo podría decirle igual, debo hacer la primera, igual esto más esto, ¿sí? Y le doy enter. Ahora, como yo necesito sumar de aquí para abajo, sencillamente yo voy y me paro aquí en la primer celda donde ya hice mi fórmula, aquí en este cuadrito verde, me paro ahí y con clic sostenido me voy hacia abajo hasta donde necesito arrastrarla, digamos hasta acá, y la suelto. Automáticamente ella sumó todas las filas. Observen, aquí está sumando C2 por D2, o sea, esta más esta, y aquí abajo empezó C3 más D3, y aquí abajo C4 más D4, y aquí abajo C5 más D5, ¿sí ven? Él empieza a saltarme hacia abajo. Eso es lo que sucede cuando yo arrastro, mire, él tira hacia abajo, ¿listo? Y ahí se aplica. Ahora vámonos para acá pasa lo mismo. Yo tengo aquí el valor, ¿cierto? Tengo la fórmula, porque ya la hice, la primera fórmula, y simplemente arrastro hasta abajo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Cuando ustedes vean este signo pesos y este guión, esto es un 0 en Excel, ¿listo? Cuando yo tengo el formato de contabilidad, el formato de moneda, en este caso pesos, él me demuestra el 0 con esa rayita. Pero resulta que observen que aquí no me funcionó. O sea, arriba sí me funcionó y abajo, ¿por qué no? ¿Alguien sabe? Hizo, porque no hizo el ejercicio primero. Porque no, ¿qué? O sea, no multiplicó. Sí, aquí estoy multiplicando, vea. Esto por esto. Creo que es porque no existen como las dos casillas para que él multiplique, sino solamente es como una casilla en donde está el porcentaje. Ok, vamos a mirar acá. Recuerdan que acá les decía, vea, él está tomando este más este, aquí abajo este más este. Él va aumentando en uno, ¿cierto? ¿Qué pasa acá? Aquí está tomando B15, que es esto, y lo está multiplicando por I14, que es esta celda, ¿cierto? Aquí donde está el porcentaje, la que se alcanza a ver de color naranja. Vámonos a ver la segunda fórmula. Cuando yo arrastré, él me dijo, ahora voy a tomar el B16, o sea, este,
y lo estoy multiplicando por I15. ¿Pero qué hay en I15? Nada. Nada. Por eso él me está dando 0. Y así hacia abajo, vean. B17 por I16. ¿Qué hay en I16? Nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo arrastro, debo tener cuidado con esto. No todas las veces, o sea, todas las veces sí puedo arrastrar porque yo puedo hacer algo que ya les voy a explicar. Pero debo tener mucho cuidado con eso, porque en este caso, esta fórmula, esta celda I14, que es la que está acá, no debería moverse cuando yo arrastro, ¿sí o no? O sea, cuando yo arrastro, ella debería quedarse quietica. Las de la columna B sí pueden aumentar, ¿verdad? Porque vean que aquí los valores son diferentes. Pero esta celda no debería cambiar. Para eso hay una opción que se llama referenciar celdas. ¿Qué es referenciar celdas? Es decirle a Excel que de una fórmula o de una función hay una celda que no se puede mover o que no se debe mover. Y es muy fácil, miren. ¿Cómo lo hago? En este caso, ¿cuál de las dos es la que debo referenciar? ¿B15 o I14? La I14. I14. Entonces voy y me paro acá, miren. Aquí en el medio de la I y el número, ¿cierto? Aquí en el medio de la letra y el número. Estando ahí paradito, le oprimo la tecla F4. ¿Qué pasó? ¿Le aparecen signos? Signo peso. O sea, ahí aparece Aparecen los signos pesos. Muy bien. Eso quiere decir que ya la celda está referenciada. Cuando ustedes le vean los signos pesos. Se los voy a quitar, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que no me funcionó con F4. Debería funcionar, pero bueno, digamos que no me funcionó. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Sencillamente vengo y me paro aquí entre la I y el 14 y le pongo el signo pesos ahí nomás, aquí, de manera manual, ahí. Y ya. Le doy Enter. ¿Sí? Tengo las dos posibilidades. O me paro acá y le oprimo F4. Si no me funciona, me paro acá y le doy el signo pesos de manera manual, solamente en el medio. El de la mano izquierda no es necesario. Y le doy Enter. Como ya tengo fijada acá la celda, ya la referencié, ahora sí puedo arrastrar. Vamos a ver si nos funciona. Ahora sí. ¿Sí? Si ustedes observan, en todas las celdas está I14. Miremos por acá, I14. Por acá, I14. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. Listo. Bueno, vamos ahora para acá. Vámonos para la factura. ¿Listo? Voy a borrar esto que tengo acá. Bueno, aquí tengo la factura. Por ejemplo, voy a empezar a llenarla. Vamos a empezar a llenarla. ¿Cierto? El código, bueno, el código podría ser cualquier número. Yo podría poner 2, 4. Recuerden que esto se llama autorrelleno. Que arrastro para que él me complete. Listo, ahí están los códigos. La descripción, bueno, eso sí me tocaría ponerme a inventarla. Digamos, voy a hacer... A ver, alguien vino a comprar, por ejemplo... un blog tamaño oficio. Digamos que vino a comprar 8. Valor unitario, o sea, ¿cuánto cuesta cada blog? Digamos que cada blog cuesta, no sé, 5.350 pesos. Yo debo calcular el valor total. ¿Qué operación debo hacer para calcular el valor total? Fácil, ¿cierto? ¿Cuál es? Multiplicar el valor por la cantidad. Muy bien. Igual
valor por cantidad, o sea, esto. Y le doy enter. Y ahí está. Observen cómo empieza a completar. Como yo ya hice esta función, esta fórmula, ya podría arrastrar, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo arrastrar o no? No, porque no tiene más valores unitarios ni más cantidad que hubieran comprado. No tiene, o sea, le va a salir el mismo valor. ¿Será? No le va a salir el Pues le valor sale porque cero. pues no hay valor ni cantidad en las demás en las demás celdas. Ok, voy a poner el zoom. Yo podría arrastrar. Mire, arrastro. Y observen que todo lado me dio 0. ¿Por qué me dio 0? Porque aquí no hay valores ni hay cantidades, ¿cierto? Entonces yo puedo ya empezar a llenar mi tabla o mi factura y no me preocupo para los valores totales porque él ya me los va a ir capturando, me los va a ir calculando. Por ejemplo, observemos acá. Vamos a poner, por ejemplo, acá marcador permanente. Vamos a llevar 12. Y cada marcador vale 3.800. Observen que acá de una vez me lo calculó. ¿Listo? Llevar marcador borrable, por ejemplo. Va a llevar, digamos, 26 y cada marcador cuesta 4.100. Le doy enter y observen el cómo poco a poco va empezando a aplicarlo, ¿cierto? Como ya la tengo acá, acuérdense que Excel trabaja sobre las celdas. Entonces él está esperando a que yo le ponga algo aquí y él vaya a hacer la operación de una vez. ¿Listo? ¿Preguntas? No. ¿Preguntitas hasta acá? No, señor. No, profe. Profesor, yo puedo usar la misma base que usted mandó para hacer la factura que tenemos que hacer de actividad. Sí, pueden utilizar el mismo pues, diseño si desean, ¿no? No hay ningún problema. Ok, muchas gracias. Bueno, Ya yo realicé mi factura, instructor. ¿señora? Ya yo realicé mi factura. Ah, ok, perfecto, listo. Bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Observen que yo empiezo a ingresar daticos y él de una vez me los va calculando. Ahora vámonos para acá, para lo que tengo de amarillo. Acá, él me dice que debo calcular el subtotal haciendo de cuenta que esos valores ya tienen IVA, ¿cierto? Eso ya es un tema contable, pero bueno, hagamos de cuenta que ya tienen IVA. Entonces necesito calcular el subtotal. El subtotal que sería la suma de todo esto que está acá. De todo esto que está acá. Entonces, yo tengo dos opciones para hacerlo. La primera, pues yo ya sé sumar, ¿cierto? Yo le puedo dar igual. Más, pero si tengo 80, 100 datos que necesito sumar, pues no va a ser nada agradable ponerme a uno por uno, ¿sí o no? Yo puedo aplicar una función que se llama suma. Las funciones ya están o vienen ya predeterminadas en Excel. Hay muchísimas funciones. Yo como llamo la función, le doy igual y escribo la palabra suma. ¿Sí? Así se llama la función. Miren que hay varias, pero aquí me aparece suma. Voy y me paro encima y le doy doble clic, o sea, le digo voy a utilizar esa función. Observen que aquí las funciones, cuando yo las voy a utilizar, aparece este cuadrito gris aquí debajo. Y aquí aparece número 1, punto y coma, número 2. Estos son los parámetros, o sea, los datos que necesita la función para poderse ejecutar. Las funciones internamente hacen fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, esta función suma, ella internamente va a empezar a sumar lo que yo le diga. Entonces, yo me puedo guiar bastante con los parámetros. Observen, aquí dice número 1, número 2, o sea, yo puedo decir qué me estará pidiendo. Ah, pues los números, ¿sí? O sea, que
¿qué sumo? Él me está diciendo, bueno, dígame, ¿qué sumo? Entonces yo voy y le digo, muy sencillo, le digo, sume esto. Y voy y selecciono lo que yo quiera que sume. Observen acá este E7 2 puntos E21. Cuando yo encuentre este tipo de signos, de números, de identificación de celdas, que es E7 2 puntos E21 en este caso, eso es un rango de celdas. O sea, me está diciendo que estoy tomando desde la celda E7 hasta la celda E21. O sea, esto es un rango. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean esto, esta expresión es un rango. ¿Listo? De tal celda a tal celda. Eso es un rango. Siempre en Excel, todos los paréntesis que yo abra, debo cerrarlos. Entonces, en este caso, suma tiene un paréntesis abierto. Debo cerrarlo. Y le doy Enter. Y ahí me sumó. Me sumó todo lo que yo le seleccioné. Vamos a agregar otro valor. Acá, por ejemplo, voy a agregar, no sé, cartulina. Papel cartulina. Voy, digamos, a comprar 6 y cada pedazo, cada porción de papel cartulina vale, no sé, 2.600, por ejemplo. Observen que él me lo puso acá y automáticamente fue y me lo contó acá. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando todo esto, ¿cierto? O sea, todos los valores que van ingresando aquí, él me los va a ir sumando. ¿Sí? Y aquí ya apliqué una función. Eso es una función igual suma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esta función? No, señor. Listo. Ahora vamos a hacer un descuento del 1,8%. ¿Cómo lo haría? El valor de subtotal menos el descuento 1,8%. El valor del subtotal menos el descuento menos. ¿Sí? ¿Sería menos? ¿O cómo le calculo el 1,8%? Multiplicado ¿Qué multiplico? el subtotal por el 1,8%. Muy bien, sería igual subtotal, lo que está acá, por el 1,8%. Le doy Enter. Y ahí está, vean. Este es el 1,8% de esto. Ahora voy a calcular el IVA. IVA del 19%. ¿Cómo le calculo el IVA? Total por el 19%. Igual a subtotal por 19%. Muy bien. Y acá sería el total a pagar. ¿Cuál sería el total a pagar? Subtotal menos el 1.8 y menos el IVA. Menos el IVA. Más el IVA. Ah, más el IVA, sí, sí, sí. Bueno, yo podría hacer esto, ¿cierto? Podría decir subtotal más el IVA menos el descuento, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Le doy Enter y ahí está el total a pagar. A medida que yo empiezo a modificar esta factura con valores acá, esto se me va ajustando, ¿no? Esa es la idea de Excel, ¿no? Digamos, si yo voy quitando, por ejemplo, este precio, si yo quito este, automáticamente ya que la factura se ve afectada. Él empieza a hacer sus cálculos, ¿listo? Listo. Esto es una factura, es muy sencillo. Esto es lo que deben hacer, deben llenarla con mínimo, vamos a hacer 15 productos. ¿Listo? 15. Van a ser 15 productos, ¿verdad?
la van a llenar con sus valores, sus cantidades, ustedes se las inventan y aplicamos los valores totales. Instructor, una pregunta, esa sería la segunda evidencia, ¿verdad? ¿O es un ejercicio? Esta es la primera. Ah, bueno, la segunda, sí, contando el taller. Muy bien, muchas gracias. Sí, de Excel, esa sería la primera. Entonces, ustedes deben crear una hojita acá que diga factura y hacen un formatico de factura y lo llenan con 15 productos, calculan su total, descuento, IVA, total a pagar y listo. Ah, listo, sí, señor, gracias. Listo. Instructor, una pregunta. Señora, ¿Y a qué lado se suben las evidencias? Perdón, es que yo ayer no estuve en la clase, entonces quería saber. Gracias. vale, no, las evidencias las vamos a guardar. Cada uno de ustedes la va a guardar en una carpetica, ¿sí? Ahí las tiene. Y al final del curso, ya finalizando sobre la otra semana, yo les digo que me envíen eso al correo, usted me lo envía. Ah, ok, instructor, gracias. Vale. ¿Preguntas con esto o todo claro? Profe, qué pena, es que estaba aquí anotando y no me di cuenta cómo usted sacó el IVA. ¿Será que usted me puede hacer el favor de volverme a mostrar? ¿De cómo saqué el qué, perdón? El IVA. El IVA. Ah, ok, el IVA es multiplicando el subtotal por el 19%. Ahí saqué el IVA del 19%. Ahí me dice que saque el 19%, entonces esa fue la operación que hice. ¿Listo? Bueno. Listo, ya terminado esto aquí de la factura, observemos cómo podemos aplicar funciones básicas como una multiplicación, cómo podemos sumar y cómo podemos aplicar una función. Observen que cada que aplicamos una función, igual suma, las funciones siempre se llaman. Y ahí tengo los resultados, ¿listo? Bueno, vamos ahora con nuestro segundo ejercicio. Es este. Voy a borrarle aquí alguito para hacer un ejercicio acá. Profe, Señora. una preguntita. Entonces, el anterior ejercicio sería el número 2, ¿sí? Y lo podemos llenar con los productos, digámoslo así, que nosotros queramos, ¿sí? Sí, claro, correcto. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer algo acá, déjame un segundo. Bueno, ahorita hacemos esto. Voy a hacer aquí unos cuadritos que me van a servir para ahorita. Como ustedes pueden observar, aquí tengo una tablita de notas, ¿cierto? Tengo notas, vea, tengo unas personitas. Tengo nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. O sea, tengo 4 notas para cada uno de los estudiantes. Y necesito, en este caso, calcular el promedio. ¿Alguien sabe qué es el promedio? La nota final. La nota final, sí, como, digamos, el punto medio entre la nota más baja y la nota más alta, ¿cierto? Es un promedio. Entonces, matemáticamente, ¿yo cómo calculo un promedio? O sea, ¿yo cómo lo haría? Sumando todos los valores y dividiéndolo por las 4 cantidades. Ahí los 4 valores. Ok, para este ejercicio, sería sumar esto, más esto, más esto y más esto, y dividirlo en el número de notas, o sea, dividirlo en 4, ¿sí? Si hay 4 notas, lo divido en 4. Esa sería una opción. Obviamente, si yo me vengo para aquí, para promedio, y me pongo igual, esto, más esto, más esto, más esto, y todo eso dividido en 4, pues ahí me va a dar el resultado, ¿cierto? Pero bueno, digamos que pues no sería correcto hacerlo de esta manera, ¿sí? Esa sería como la manera manual de yo hacerlo.
Resulta que hay una función que se llama promedio. Hay una función que se llama promedio. Es esta, mira. Le doy igual. Esa función promedio, ¿qué parámetros me está pidiendo? Los números. O sea, ¿a qué le saco el promedio? Entonces le digo, bueno, sáquenle el promedio a esto que está acá. Cierro y le doy enter. Ahí está. Ese es el promedio. 3-1. Profe, ahí solo se seleccionan las notas. No hay que cerrar el paréntesis, ¿o sí? Sí, yo lo cerré acá. Ah, ok. Y le doy enter y ahí me saca o ahí me calcula el promedio. ¿Listo? Profe, una pregunta. Siempre debe llevar la palabra promedio, ¿verdad? Claro, como es una función, las funciones siempre se llaman, las funciones tienen un nombre. En este caso la Profe, pero de todas formas da lo mismo. Sí, da lo mismo, pero lo que pasa es que si yo tengo 20 o 30 notas, o peor aún, estoy promediando sueldos de un empleado y tengo los sueldos de los últimos 20 años, se va a poner a hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9, pues no sería bien hacerlo, ¿sí? O sea, me ocuparía mucho tiempo. Entonces debería sí o sí aplicar la función promedio, que simplemente lo único que hago es seleccionar a qué le quiero sacar el promedio, cierro y le doy enter. La función internamente hace su operación, él suma y divide en el número, bueno, él internamente lo hace. Claro, me da lo mismo, porque esa es la fórmula que él aplica. ¿Listo? Pero recuerden, cuando nosotros trabajamos Excel, normalmente Excel se trabaja con una gran cantidad de datos. Entonces, debo intentar optimizar. ¿Listo? Lo mismo lo podría hacer para acá, igual promedio. Selecciono, cierro paréntesis y enter, ahí está. Y aquí puedo arrastrar, ¿cierto? Arrastro y ahí está, vean, ahí están los promedios. Ahí está. Bueno. Vámonos ahora aquí, para acá. Nota máxima y nota mínima. Resulta que me dicen, en este caso, vuelvo y les digo, en este caso, de esto, ¿cuál es la nota más alta? El 4. 4-6. El 4-6. Bueno, yo ahí lo identifico porque son poquitos datos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo les digo, bueno, vamos a trabajar sobre esta tabla, sobre esta, ¿cierto? Y les pregunto, ¿cuál será el peso? Esos son pacientes, el peso más alto. ¿Cuál es? Se coloca, no se coloca igual máximo. No, pero digamos, si yo lo quiero observar, si yo quiero hacerlo como lo hice en el otro lado, que miré rápido y dije, 4-6. ¿Aquí lo podría hacer fácil? No, No, es más complicado. Claro, ¿cierto? Porque vea, todos los números se parecen, ¿cierto? Bueno, entonces, vuelvo y les digo, ¿no? Pues aquí cuando estamos explicando, tal vez por lo que la tabla es pequeña, pues uno dirá como, bueno, pues ¿para qué lo utilizo? Pero en gran cantidad de datos sí se puede hacer, ¿listo? Entonces, yo puedo, aquí voy a calcular el máximo, en este caso de notas. ¿Cuál es el valor más alto en las notas? Entonces yo digo igual, y voy a aplicar una función que se llama max, de máximo, max. Está. ¿Y qué parámetros me pide la función max? Los números, o sea, deme los números y yo de esos números le saco el número más alto o el valor más alto, ¿no? Porque pueden ser también estoy trabajando en pesos. Entonces le digo max y selecciono los números, o sea, esto. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? De esto, de este listado, vaya y sáqueme los números el número más alto. Cierro, le doy enter y él me dice que es 4-6, sin duda alguna es correcto. Y lo mismo acá, necesito el número mínimo, entonces le doy igual min, de mínimo, min.
¿Y qué me pide? Los números también, o sea, de esto, vaya, saque o indíqueme cuál es el número más bajo, más pequeño, el valor más pequeño. Y le doy enter y ahí está, valor más pequeño, 27. ¿Sí? Aquí está. ¿Listo? Instructor, una pregunta. ¿Y Señora. en la que usted nos mostró ahorita, también sería seleccionarlos todos? Claro, yo puedo seleccionarlos todos, pero ya vamos allá. ¿Listo? ¿Qué pena? Regálame un segundito, voy a contestar una llamada aquí. Ya, regálame un minuto, por favor. Listo, muchachos, qué pena. Entonces, ¿hay alguna preguntita con esto? Acá con esto. Bueno, señor. Listo. Vámonos aquí para esta base de datos, ¿listo? Resulta que necesito calcular
¿Cuál es el peso más alto? Esto, ¿cierto? Y voy a calcularlo aquí abajo. Acá, por ejemplo, ¿no? Peso más alto. ¿Listo? Listo. Eso es lo que voy a hacer. Voy a calcular el peso más alto. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Qué función debo hacer? En máximo seleccionar todo y con Enter. Entonces aquí le diría igual a max, ¿cierto? ¿Cuáles Sí, serían señor. los números? Toda la columna, ¿cierto? O sea, todo esto. Uy, pues me demoré como mucho seleccionando, ¿sí o no? Quedó muchos datos. Pero bueno, ahí está. Cierro y le doy Enter y ahí me dice, vea, el valor más alto es 67,92. Instructor, una pregunta. ¿Y uno lo puede poner manual? Un ejemplo de la columna a la casilla. O sea, un ejemplo de la columna M a la casilla 402. Ok, yo podría, digamos, hacerlo manual, sí, porque eso es un rango. Yo podría decir que va desde la N3 hasta la N402, ¿cierto? Miren acá. Entonces yo le podría decir N3, dos puntos. Aquí N402, ¿sí? Yo lo puedo poner. Pero bueno, digamos, ¿cómo puedo seleccionar yo más rápido? Observen, voy a seleccionar acá toda la columna de peso. Entonces me voy a parar aquí en el primer valor, ¿cierto? Y estando aquí le doy Control Shift. Mantengo oprimida la tecla Control y la tecla Shift. Y le doy la flechita a lo que yo quiero seleccionar, en este caso hacia abajo. Entonces con las flechitas le doy hacia abajo y ya. Miren, ahí las selecciono todas. Esa es la manera más rápida de yo seleccionar tablas. ¿Sí lo sabían? No. Yo puedo pararme acá, observen. Le doy Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo y selecciono toda la tabla. ¿Ven? Ahí tengo seleccionada toda la tabla, observen. Profe, ¿cuál es la letra china? La que está, ¿ya ubicaron Control? Sí. Encima de la tecla Control izquierdo, encima hay como una flechita hacia arriba, hay una flecha hacia arriba. Una tecla que tiene una flechita hacia arriba, esa es Shift. La del control y la de arriba. Correcto, esas dos. Las Con oprimes. las teclas de arriba abajo, del lado al otro, movemos para seleccionar, Para ¿cierto? seleccionar, sí, pero que queramos seleccionar. En este caso, vea, si yo me paro acá y digo, ay, quiero seleccionar toda la tabla. Control Shift a la derecha, ahí seleccioné todas las columnas. ¿Qué me hace falta? Todas las filas, o sea, hacia abajo. Y ahí selecciono. Si necesito seleccionar solamente una columna, pues me paro acá, Control Shift hacia abajo y la selecciono. ¿Listo? ¿Preguntas? No, No, señor. profe. Listo. Y tengo una pregunta. Para Señor. seleccionar, ¿se toca los dos de una vez o primero Control, después la letra Shift y selecciona hacia el lado o hacia arriba? Pues debo tener oprimido los dos, Control y Shift. Debo tener oprimido los dos para que funcione. Bien sea que lo seleccione a la vez o primero Control y después Shift, pero deben estar los dos oprimidos. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Vale. Listo. Vamos ahora acá. Me voy a volver aquí a mi ejercicio. Me voy para aquí abajito. Voy a poner un número, por ejemplo, 2,5689.
Ese número, ¿cuántos decimales tiene? 4. 4, ¿cierto? Tiene 4 decimales, los que están después de la coma. Si yo digo, bueno, yo voy a trabajar solamente con 2 decimales, digamos que mi tabla o las indicaciones del jefe o el proyecto que yo estoy haciendo, voy a trabajar nada más con 2 decimales. Yo puedo quitarle los decimales a un número. ¿Cómo lo hago? Aquí arriba donde le puse el signo pesos, a los numeritos, a mano derecha, hay unos ceros con unas flechitas hacia la izquierda y otro hacia la derecha, ¿cierto? Mírenlos acá. Uno es para aumentarle y el otro es para disminuirle decimales. Entonces yo aquí, por ejemplo, en ese caso, pues si le aumento, le va a poner puros ceros, ¿cierto? Pero yo le puedo quitar. Entonces acá, miren, observen cómo lo voy a quitar. Con cada clic que le dé acá, le voy a quitar un decimal. Miren, clic, le quito 1, clic, le quito 1. Y ahí, vean, yo puedo decir que trabajé con 2 decimales. Si yo quiero trabajar sin decimales, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a quitarle todos los decimales, me paro acá y se lo quito. ¿Pero qué pasó? Le queda un entero. Se lo aproxima a 3. Él aproxima, ¿cierto?, al entero siguiente. En este caso, observen que está 2,6. Como el decimal está por encima de 5, él el siguiente número lo va a aproximar. Por eso, cuando yo los quito, él me lo pasa a 3. Vamos a mirar. En algunos casos, a mí me conviene tal vez quitar los decimales y que me aproxime. En algunos casos. En otros no. En otros no me sirve que me aproxime. Entonces, ¿cómo hago yo para si necesito sacar, digamos, de aquí el número 2? Me voy para acá y hay una función que se llama igual entero. Acá, vean acá. Entero, ¿cuántos parámetros me pide? 1. El número. O sea, ¿a qué número le saco el entero? Entonces le digo a este. ¿Sí? Cierro paréntesis y le doy enter. En este caso, bueno, pues me sacó puros ceros, pero yo se los puedo quitar. Y me va a quedar el entero 2. ¿Cierto? Sin ningún problema. Vamos acá a mirar. Tengo un número 3,2698. Me voy para acá, igual, entero de este número, cierro paréntesis y le doy enter y ahí me lo trae. ¿Eh? Me trae los números enteros. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno. Vamos a mirar aquí otra funcionalidad. Resulta que yo puedo ordenar los datos de mis tablas. Por ejemplo, en este caso tengo nombre y apellido, ¿sí? Y yo digo, bueno, necesito ordenar mi tabla por nombre de manera ascendente, de la A a la Z, por ejemplo, por orden alfabético. Entonces, ¿yo cómo hago? Vea, yo tengo una opción, que es pararme acá, donde dice Juan, el primer nombre. Y aquí donde dice inicio, hay una opción que dice ordenar y filtrar. Le doy clic y observen, aquí me dice ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Voy a intentar de la A a la Z, ¿sí? Por orden alfabético. Le doy enter y observen que ahí me lo ordenó. ¿Sí los ordenó? Sí. Pero ahora mi pregunta es, ¿y los datos que están asociados a esos nombres? También lo ordenó. También, Porque ¿cierto? Juan tenía el 2,3 y ahí le aparece. Ok, muy bien. Entonces observen que esa es una manera muy sencilla. Yo puedo pararme acá en apellido y decir, bueno, ahora lo voy a ordenar por apellido. Me vengo, insertar, ordenar y filtrar y le puedo decir de la Z a la A o de la A a la Z. Le digo de la A a la Z. Y ahí está. Álvarez, Gómez, González, Méndez, Restrepo, Sánchez. Y se me trae todas las notas. O los datos que pertenecen a esa personita. Habrá momentos donde no voy a poder, donde yo voy a intentar, por ejemplo, ordenar y me bota algún error. Creo que aquí tengo uno.
voy a ordenar aquí esto por el nombre. Bueno, por el apellido. Entonces me paro acá, le doy ordenar y filtrar de la A a la Z. Bueno, en este caso sí me lo ordenó. No hay ningún problema. Pero hay situaciones donde ustedes le van a dar clic y les va a arrojar un errorcito. ¿Sí? O ustedes van a ver que les ordenó, pero esta fila, la de los encabezados, también se la ordenó. ¿Sí? Cuando pase eso, ustedes tienen algo muy sencillo que pueden hacer. Me voy a devolver para acá. Ustedes pueden hacer algo muy sencillo. Acá. Pueden venir y desde aquí seleccionar toda la tabla. Ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Miren, allá ya la seleccioné. Y le doy ordenar y filtrar y le doy orden personalizado. Tengo que darle clic aquí o revisar que tenga aquí el chulito. Mis datos tienen encabezado. Le damos clic acá. Y acá él me dice ordenar por. Entonces yo le digo, observen que me muestre los encabezados. ¿Por dónde quiero organizarlo? Por nombre, por apellido, por nota 1, entonces le voy a decir por promedio. Y aquí, orden, de menor a mayor o de mayor a menor. Le voy a decir de mayor a menor. Y le doy a aceptar. Y observen cómo lo organizó sin ningún problema. ¿Listo? Cuando ustedes vean que le genera algún error ordenando, perdón, lo pueden hacer por ahí. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Listo. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo acá nombre y apellido? ¿Cierto? Digamos que, bueno, vamos a organizar aquí por nombre. Listo. Está ordenadito. Y resulta que acá me dice, bueno, necesito que en esta celda me quede el nombre y el apellido juntos. ¿Cierto? Necesito que me queden juntos. Acá. Entonces yo me pongo a copiar esto y pego acá. Después voy, copio esto y lo pego acá. Ahí no me dejó, entonces tengo que volverlo a hacer. Copio esto y voy y lo pego acá. Tampoco me dejó. ¿Cómo lo harían ustedes? Ahí lo puede arrastrar. ¿Cómo? ¿Se puede arrastrar? ¿Qué arrastro? El nombre y el apellido. O sea que En ese caso solo sería Méndez, ¿no? acá, Porque ya está Alberto. entonces ¿qué arrastro? ¿Alberto o Méndez? No, no funciona. Bueno, vamos a mirar cómo lo puede hacer. Aquí lo puede hacer de una manera sencilla, utilizando una función. La función se llama concatenar. Aquí está, a ver. Concatenar, ¿qué parámetros me pide? Los textos. Concatenar, ¿qué hace? Va a concatenar la información de varias celdas, ¿cierto? Va a concatenar lo de varias celdas, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a darle acá, igual, concatenar. ¿Qué quiero concatenar? Yo le voy a decir, quiero concatenar, por ejemplo, el nombre. Vea que el nombre me lo tapó aquí como el cursor donde voy a escribir la función, pero yo sé que el nombre está en la C18, entonces escribo C18. Punto y coma. ¿Con qué lo va a concatenar? Con el apellido, ¿sí? O sea, quiero concatenar nombre y apellido. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y ya, ahí lo concatenó, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿O no? quedaron pegados el nombre con el apellido. Ah, pero quedaron pegados.
Resulta que, claro, cuando yo concateno, él me va a pegar toda la información de las celdas. Entonces voy a borrar. Voy a decirle concatenar. Esto que está acá, el nombre, punto y coma, y aquí voy a hacer un espacio en blanco. ¿Cómo hago el espacio en blanco? Comillas, espacio, comillas. Es un espacio en blanco. Punto y coma. Y ahí sí le voy a concatenar el apellido. ¿Qué voy a hacer? Voy a concatenar nombre, un espacio en blanco y apellido. ¿Sí? Y le doy enter. Y ahora sí, Alberto Méndez. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo arrastrar o no? Sí, profe. ¿Seguros? Porque ustedes me digan, yo lo hago. No, profe, porque entonces, o sea, son nombres, yo no sé. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Por votación. ¿Se puede arrastrar o no? Pues el instructor ya le está dando como la fórmula, yo creería que sí, pero si está tomando el 618, el primero, no creo que le va a poner el mismo nombre a todos. Pues no sé, la verdad. Bueno, vamos a arrastrar a ver qué pasa. Ahí está. Sí funcionó, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Listo? Listo. Aquí ya concatené. Listo, ya dije, bueno, listo, ya concatené, ya tengo el nombre y apellido en una sola celda. Y el jefe me dice, no quiero ver estas dos celdas. No quiero ver nombre y apellido. Entonces yo voy acá y las elimino, ¿sí o no? ¿Sí? No, porque Sí, eliminaría señor. también lo que está arriba. ¿Esto? Sí. Bueno, pero digamos que aquí no hay nada. Que yo digo, esto lo podemos quitar si queremos. Sí, esto lo podemos... Sí, se puede ocultar. ¿La elimino o la oculto? ¿Qué hago? Pues si no la necesita, pues sí la puede eliminar. Bueno, si no necesito esto, lo puedo borrar, ¿cierto? Pues digamos, si no lo necesito, yo digo, no, es que no lo necesito. Ya tengo aquí los nombres y apellidos, pues ya para qué tengo aparte el nombre y apellido, ¿verdad? Yo vengo para acá y le doy clic derecho a la columna y le voy a eliminar. Ay, ¿qué pasó? Se me despapalló mi tabla. ¿Qué pasó acá? Tengo que primero configurar el nombre y apellido, el que concatené, para ahí sí eliminar las otras dos. ¿Y cómo así configurar? ¿Qué debo configurar? La primera casilla de nombre y apellido para que queden como con F4, ¿no? ¿Seguros? O sea, ¿debo referenciar aquí celdas? ¿Sí? ¿Ustedes creen que esa es la solución? Bueno, La verdad no sé, instructor. Creo que no bueno, se puede eliminar porque o si no, pues él eliminaría también eso y entonces no tendría información para concatenar eso. correcto. Claro, si yo borro esas columnas, esta función se queda sin parámetros, por eso me bota error. Yo puedo hacer algo acá muy fácil, vea. Me voy a parar en la columna C, le voy a dar clic derecho y hay una opción que dice ocultar. Alguien dijo por ahí ahorita, ocultar. Y lo mismo con esta columna D, clic derecho, ocultar. Listo, jefe, ya no están. ¿Se las ve? ¿Usted las ve?
No están, ¿cierto? Bueno, y ahora el jefe me dice, bueno, ¿y dónde está el nombre y la columna nombre y la columna apellido? Yo la oculté, pero ya ni más. Volví a saber de ella. Muy fácil, vean. Aquí, observen, aquí hay muchas líneas. ¿Sí la ven? Aquí están ocultas, veanlas. Yo puedo pararme acá y darle clic derecho y darle mostrar. Y la otra, vean, aquí está la otra oculta. Clic derecho, mostrar. Y ahí está. ¿Listo? Esto de ocultar, yo puedo ocultar tanto columnas como filas. ¿Listo? O sea, si yo necesito ocultar aquí algo, le doy clic derecho, ocultar también y la puedo ocultar. ¿Listo? Y para mostrarla, le doy clic derecho, mostrar. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, perfecto, listo. Bueno, vamos ahora. Esta es la segunda práctica que deben hacer, ¿listo? Deben hacer nombre y apellido aparte, lo deben concatenar, deben ocultar esas dos columnas, de tal manera que quede así. Deben calcular los promedios, calcular la nota máxima y la nota mínima, y hacer lo que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Por ejemplo, vamos acá, voy a volver a mostrar esas columnas que las voy a necesitar. Listo. Acá, por ejemplo, me dicen, bueno, señor Kevin, necesito que me diga cuántas personas perdieron y cuántas personas merecen medalla. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a escribir perdieron. Estudiantes que en su promedio sacaron menos de 3,2 en su nota. ¿Sí? Esos fueron los estudiantes que perdieron. Estos. Y los estudiantes que ganaron medalla son los estudiantes que en su promedio sacaron 4,5 o más en su nota. ¿Sí? Claro, con lo que nos piden, o sea, cómo vamos a calcular las personas que perdieron, las personas que merecen medalla. Sí, señor. Listo. Voy a abrir acá un blog. Toda la tabla. Señora. Yo diría que tocaría seleccionar toda la tabla, pues ahí está incluyendo los nombres y las notas. Bueno. ¿Qué pasa? Dame un segundito que va pasando alguien por aquí. Ya, qué pena que iba pasando ahí una personita vendiendo algo. Bueno, entonces, vamos acá. Antes de observar la función que vamos a ver, en Excel hay funciones condicionales. ¿Sí? Obviamente que hay una condición para que ellas se ejecuten o para que me muestren un valor según una condición. Cuando yo voy a trabajar con funciones condicionales, debo tener muy en cuenta los signos de comparación. Por ejemplo, eso es un signo. ¿Lo conocen? Sí, señor, signo igual. El signo igual, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a mirar otro signo que también tal vez conocen, que es el signo este. Mayor
Mayor que, muy bien. Este, Menor que. Menor que. este, Mayor o o igual. igual. Mayor o igual. Muy bien. Y este, Menor o igual. bueno, y hay otro que es este. ¿Alguien sabe para qué sirve este último? Mayor o menor que. No, es distinto. Distinto, diferente de. ¿Listo? Bueno, estos signos para comparar siempre las voy a utilizar en las funciones condicionales. Por ejemplo, me voy a ir para un ejercicio. Acá voy a poner, por ejemplo, cargos. Entonces voy a poner administrativo. Aquí puse unos cargos, administrativo. Aquí auxiliar. Y aquí, por ejemplo, gerencia. ¿Sí? Puse aquí unas palabras. Observen que se repiten, pues son los cargos que tiene mi empresa, se podría decir. ¿Listo? Bueno. Resulta que a mí me dicen, yo tengo una tabla con muchos datos y con cargos. Y me dicen, bueno, Kevin, necesito que me diga cuántas personas pertenecen al cargo administrativo. ¿Cuántas? Entonces, me dicen cuántas pertenecen al administrativo, cuántos auxiliares tenemos y cuántos pertenecen a gerencia. ¿Sí? Por ejemplo. Ahí ya me están poniendo una condición, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Observe. Hay una función que es igual a contar puntos sí. Acá, contar puntos sí. La función contar puntos sí, ¿cuántos parámetros me pide? Dos parámetros. ¿Dos? ¿Seguros? Sí, dice rango, coma, criterio. Ok, perfecto. Dos. El rango es dónde están los datos. Entonces, el primer parámetro es este. Aquí están los datos, ¿cierto? Acá. Punto y coma. Ahora el criterio es, le voy a decir a Excel, o Excel me está preguntando, bueno, de esta lista, ¿qué le cuento? Entonces le digo, entre comillas, cada vez que yo vaya a utilizar texto, debo ponerlo entre comillas. En este caso, cuénteme lo que diga administrativo. ¿Sí? Cierro paréntesis, ¿qué le estoy diciendo? Vaya, cuénteme de esta lista cuántas veces se repite administrativo. Y le doy enter. Y me dice que hay 3. ¿Es de verdad? Sí, 1, 2, 3, ahí está. Ahora haría lo mismo con auxiliar. Igual contar puntos sí. Rango sería esta columna acá, ¿cierto? Punto y coma. ¿El criterio cuál sería? Auxiliar. Pero si estoy contando auxiliares, ¿por qué pongo auxiliar? O sea, porque completa. ¿Sí o no? Entre comillas, auxiliar. ¿Y por qué auxiliar? Auxiliares, porque estos son varios. ¿Auxiliares? Sí, porque se debe colocar la palabra completa, ¿no? No. Simplemente... No, porque hay selecciones auxiliar. No, el rango es auxiliar. Ok, observen que aquí en la lista en ningún lado dice auxiliares, dice auxiliar, ¿listo? Simplemente lo hice para confundirlo. Auxiliar, ¿listo? O sea, aquí dice auxiliar. Claro que aquí me están diciendo cuente los auxiliares, pero aquí yo no tengo la palabra auxiliares, tengo auxiliar. ¿Listo? Entonces, cierro comillas y cierro paréntesis y le doy enter. Me dice que hay 3. 1, 2, 3. Ahí está. Y lo mismo haría con gerencia. Igual, contar puntos sí.
Perdón. El rango, ¿cuál sería el rango? Este que está acá. ¿Cierto? Punto y coma. ¿Y cuál sería el criterio? Referencia. O sea, vaya, cuénteme de esta lista cuántas veces se repite esta palabra. Y le doy enter y ahí está. Me dice que 2. ¿Cierto? Ahí está. Si yo me voy aquí para mi base de datos, para mi pequeña base de datos, y yo digo, bueno, vamos a, por ejemplo, a mirar cuántas personas se contagiaron de COVID porque llegaron de Italia, por ejemplo. ¿Cuántas personas se contagiaron de COVID porque llegaron de Italia? ¿Cuántas? Ah, entonces yo me puedo venir aquí, voy a hacerlo en esta hoja. Voy a poner aquí Italia. 2 puntos y lo voy a hacer acá. ¿Cómo lo haría? Contar. Contar, sí. No decía, Contar no puntos. decía. Señora. Ahí en la ¿no? tabla no decía Contar nadie. puntos, sí, y seleccionar la columna. Me voy para aquí, vea, para mi base de datos. Me paro acá, selecciono toda la columna, ya sé cómo hacerlo. Le doy punto y coma y después viene el criterio. Ustedes ven aquí me lo pide, el criterio. ¿Cuál sería el criterio? Italia. Italia. Entonces yo debo venir a mirar a ver cómo está escrito acá, vean. Está normal. Entonces, entre comillas, Italia. O sea, vaya, cuénteme de esa lista cuántas veces se repite Italia. Dice que 8 personas. ¿Sí ven? Entonces aquí ya puedo aplicar estas funciones a datos. Sí, por ejemplo, si yo digo, bueno, vamos a mirar a ver qué más datos podemos sacar. Por ejemplo, ¿cuántas son masculinos, cuántas son femeninos? ¿Cierto? ¿Cuántas personitas son de género masculino y cuántas son de género femenino? Lo podría hacer ahí. ¿Cuántas están en estado leve? ¿Cuánto en estado asintomático? ¿Verdad? ¿Cuántos pacientes están en estado vivo? Creo que por aquí hay un estado, bueno, fallecido o muerto. ¿Cierto? ¿Cuántas personas? Bueno, ¿sí? Ahí ya puedo empezar a sacar información de la tabla. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. Listo. Bueno. Instructor, yo tengo una pregunta. Señora. ¿Y cómo hace uno para diferenciar de un ejemplo del procedimiento que uno tenga que hacer para saber cuál es la fórmula que uno no se llegue a equivocar, uno dónde las puede buscar? Ah, ok. Ustedes pueden acá ingresar a funciones de Excel. Aquí están. Hay varias páginas y eso es lo que están ahí. Todas las funciones que ellos traen, mire. Función suma, sumar sí, sumar conjunto, mmul, contar, contar sí conjunto, entero, promedio, promedio sí conjunto. Funciones de Excel con texto, funciones de búsqueda y referencia, funciones de fecha, otras funciones de Excel. Miren, ¿sí ven? Eso hay varias páginas. Hay varias páginas y ahí muestran. Hay una que es esta, la página de Microsoft, las tiene toditas, vean. ¿Sí? Aunque cuando ustedes necesitan algo particular se pueden ayudar mucho de YouTube. Ahorita YouTube, por ejemplo, si les mandan a calcular, no sé, por ejemplo, la frecuencia absoluta. Entonces usted dice frecuencia absoluta, ¿qué será eso?
Entonces ustedes se van a mirar en internet y resulta que la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite cada una de estas variables. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Con la función contar puntos sí, ¿sí o no? Entonces, pues uno se puede ayudar bastante con YouTube. Muchísimo, la verdad. ¿Listo? O sea, lo que acabamos de hacer ahorita es esto, ¿verdad absoluta fue que nos dijo? En estadística. En estadística se llama frecuencia absoluta, en estadística. ¿Sí? Pero digamos que no quiere decir que siempre la debamos aplicar así, sino el nombre en estadística es frecuencia absoluta. ¿Sí? Pero yo puedo aplicar estas funciones para diferentes contextos. Entonces, si necesito sacar datos específicos, más no quiere decir que tengo que hacer una frecuencia absoluta. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, y vamos a mirar ahora acá. Ahora vamos a ponerle un poquitico de complejidad al problema. Me encuentro con estos dos problemas. Perdieron, vamos a hacer la de perdieron. Me dice que estudiantes que en su promedio sacaron menos de 3,2 en su nota. ¿Cómo lo harían ustedes? Ahí está el problema. Les voy a ayudar para que vean que soy buena gente. Igual contar puntos. Sí, listo. Hasta ahí les ayudo. Ahora el de la fila de todas las notas. El promedio acá, listo, muy bien. Punto y coma. ¿Cuál sería el criterio? Entre paréntesis, perdieron. Ay, no sé. Mm, No, El no. criterio, los nombres de los estudiantes. no. Ahí no sería ponerlo de menor a 3,2. Ah, muy bien. Aquí ya debo empezar a utilizar porque me están poniendo una condición. Dice que perdieron los que sacaron menos de 3,2. O sea, vaya y cuente de esta lista cuántas notas, entre comillas, en la función contar puntos y siempre debo ponerle comillas. ¿Listo? Cuénteme las notas que sean menores a 3,2. ¿Sí? Pero estoy diciendo, vaya, cuénteme de esa lista cuántas notas son menores a 3,2. Y le doy enter y me dice que hay 3 noticas. Ahora medallas. Estudiante que en su promedio sacó, sacaron 4,5 o más en su nota. ¿Cómo lo haríamos? Igual, contar puntos sí. El rango, Seleccionar. ya lo sabemos, que es el promedio. Punto y coma y el criterio. ¿Cuál sería el criterio? ¿Mayor o igual? Mayor a 4,5. Mayor 4, ¿Mayor a 4,5? ¿O mayor o igual? ¿Mayor o mayor o igual? Mayor o igual. ¿Por qué mayor o igual? O más en su nota. Porque dice que sacaron Mayor o más. 4,5 o Mayor más. o igual. Ok, Porque dice 4, 5 o más. exactamente, entonces sería 4,5, mayor o igual a 4,5, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter y me dice que una sola personita sacó más de 4,5. O sea, esta. Listo. Listo, entonces aquí observen cómo puedo contar también haciendo uso del igual, del mayor, del menor. ¿Estamos? ¿Preguntas? Instructor, una pregunta. Y si yo quiero saber también los nombres de esas personas que perdieron y que ganaron. Bueno, pues la verdad sí ahí sería bastante complejo. Si quiere voy a ver si logro hacerme un ejercicio con eso para mirar, digamos, cuáles fueron esas personas, ¿sí? Voy a intentar porque sí toca aplicar varias fórmulas. Entonces me voy a intentar hacer un ejercicio para poderlos explicar más fácil. Ok. ¿Preguntas? Instructor, ¿me puede dejar ver en la celda el de las medallas? Es que para Claro. anotar la fórmula.
Listo, gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces vean. El trabajo de aquí al viernes que nos veamos es que deben tener ya la factura llena y esto de las notas. Vamos a hacer 10 estudiantes. Deben estar ordenados alfabéticamente por el nombre. Van a concatenar nombre y apellido. Deben ocultar las celdas, no las quiero ver. Van a calcular el promedio. Vamos a trabajar el promedio con 1 o 2 decimales. Hay unos números que les van a dar tal vez con más, ya saben dónde quitárselos. Van a calcular la nota máxima, la nota mínima, y van a hacer cuántas personas perdieron y cuántas personas ganaron medalla basados en esto. Ya les envío toda esta información por WhatsApp, ¿listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntica, vamos a dejar la sesión hasta acá. Nos veremos el día viernes a las 3 de la tarde. ¿Listo? Que pasen una feliz tarde, una feliz noche y nos vemos el viernes. Un fuerte abrazo. Gracias, profe. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Profe, una pregunta, ¿asistencia toma, no? No, no señora, tranquila.